Bueno, vamos a ver. Me presento, mi nombre es José Carlos Cabrera, vengo en representación del Cabildo de Tenerife. Y en relación con el tema que nos ocupa, yo lo que tengo que decir es que la isla de Tenerife lleva 22 años en fase de tentativa. Es decir, en el año 99 es cuando empieza en el servicio, empezamos a aparecer técnicos directamente relacionados con el patrimonio y con la arqueología. En 2001 se completa con 2 inspectoras que también tienen formación en arqueología. Y desde ese momento nos planteamos un posible o unos posibles yacimientos visitables asociados a unas instalaciones del Cabildo en el Mirador de la Centinela, que eran unas instalaciones, desde nuestro punto de vista, magnífico, porque era un mirador extraordinario sobre 6 de los BIC arqueológicos más importantes de la isla. Y llevamos 22 años intentando que el proyecto de centro de interpretación, ya no, ni siquiera nos hemos planteado la cuestión de yacimientos visitables, pueda salir. En el 2018, bueno, yo creo que aquí lo que ha faltado es empuje político, es decir, cada vez que cambiaba el equipo de gobierno o cada vez que aparecía una nueva legislatura, siempre llamábamos la atención sobre ese proyecto porque lo entendíamos muy interesante y no hubo manera. En 2018 conseguimos un proyecto museográfico, desde mi punto de vista, muy interesante para esas instalaciones. Estamos ahora, llevamos año y medio intentando hacer la adjudicación del contrato de suministro de todos los materiales y toda la tecnología, pero no se nos ha planteado lo más importante. Y ya lo comentó Isabel, creo que esta mañana. La mayor parte de los yacimientos, bueno, creo que ahora mismo la mayor parte, todos los yacimientos arqueológicos de interés en la isla de Tenerife son propiedad privada. Y el primer problema que tenemos es cómo afrontar hacer visitable unos yacimientos que pertenecen a unos señores privados. Eso no se ha enfocado de ninguna de las maneras. Y en este caso concreto también tenemos el problema de que son yacimientos en una zona con un relieve complicado y todo el tema de la accesibilidad es otro problema que hay que resolver y que tampoco se ha planteado. Tenemos más opciones. En los últimos años se excavó la cueva de Bencomo. La cueva de Bencomo, a pesar de que éramos bastante escépticos en cuanto a los resultados que hubo a dar, la empresa ProRed, que es la que lo excava, obtiene unos resultados yo creo que muy interesantes. Y volvemos a tener unas instalaciones que son el mirador de Humboldt, no sé el que conoce el Valle de la Orotava, otro mirador vacío, que es el contenedor perfecto para asociarlo a la cueva de Bencomo, que además tiene un problema serio desde mi punto de vista en relación con su visita, con hacerlo visitable, y es que está en un lugar complicado. Es decir, la infraestructura de acceso que tienes que plantear en la cueva de Bencomo puede generar un impacto considerable sobre lo que es el paisaje de la propia cueva. Ahora mismo también hay una iniciativa que además me parece muy interesante porque están implicados los escolares en un instituto, el Instituto de San Matías, que también le hemos instalado un centro de interpretación estupendo, y ellos están planteando organizar visitas dirigidas por los propios alumnos para visitar 2 yacimientos que están en el Barranco del Muerto. El Instituto San Matías está en la trasera de la montaña de Taco, cerca de donde está Continente Acorán. Hay 2 estaciones de grabados que conforman el BIC del Barranco del Muerto. Y empezamos a tener problemas. Primero, el acceso vuelve a ser privado. En este caso, uno de los yacimientos está en un cauce público, el acceso es privado y por lo tanto tendríamos que entrar en contacto con los propietarios para canalizar una visita a esos yacimientos. Y este en concreto tiene un problema de que hay riesgo de desprendimiento. Con lo cual, casi lo vamos a descartar. Y el otro es el célebre, y digo célebre porque fue el primer yacimiento después de Aripe que se descubre en Tenerife, que son los grabados de barcos y algunas inscripciones geométricas del Barranco del Muerto, que vuelven a estar en una propiedad privada, que tienen un problema previo que es, para ponerlo en uso, hay que vallarlo, es decir, la protección física es fundamental, o sea, no se pueden organizar visitas y llevar a gente, digamos, o conducirla de una manera más o menos reglada y controlada porque no sabes lo que va a pasar al día siguiente. Y tenemos experiencias realmente desagradables de afecciones a yacimientos. Incluso recuerdo en el Roque de Vento un destrozo que se hace justo después de hace ya 20 años se llevaran escolares de visita a ese yacimiento. Entonces, tenemos más casos, tenemos otra posibilidad en el Barranco de Agua de Dios. Hay un centro de interpretación que se está montando junto a la iglesia de San Marcos. Y el BIC, en principio, hemos considerado que para poder implantar
bien un parque arqueológico o bien una zona con yacimientos visitables, es necesario redactar el plan especial de protección de ese BIC. Estamos en esa fase, ha habido un contratiempo porque el BIC estaba, digamos, la declaración de BIC tenía una serie de errores que ha habido que subsanar. Y también se está planteando la posibilidad de que cuando se apruebe el plan especial de protección, pues podamos organizar, vinculado a ese centro de interpretación en lo que es el casco urbano de Tegueste, la posibilidad de organizar rutas guiadas y ver de qué manera podemos diseñar algún tipo de propuesta de visita. Hay algunos casos que se van nombrando pero que no cuajan. En la Barranquera ocurre lo mismo, en el municipio de La Laguna hay cierto sondeo para intentar ver si allí puede surgir algún tipo de yacimiento visitable. Hay otra zona fantástica, por ejemplo Rasca. Rasca son solo 2 propietarios, es un espacio inmenso. Tenemos el contenedor perfecto para hacer el centro de interpretación, que es el antiguo faro de Rasca, pero no arrancamos, es decir, nos falta impulso. Tenemos muy poquita gente y no tenemos capacidad para desarrollar las tareas diarias que nos están devorando. Solamente somos 9 técnicos entre inspectores y técnicos que, digamos, tramitamos los expedientes y no hay posibilidad. Y si realmente no hay, yo creo que lo más importante es que haya un impulso, haya un empuje político de decisión de decir, tenemos que apostar por el convertir determinados yacimientos en la isla de Tenerife en yacimientos visitables. Y nos falta eso, nos falta ese impulso, porque desde luego lo que son los técnicos de la unidad lo tenemos clarísimo. Es un camino para apostar, para seguir, pero estamos atados, insisto, estamos en fase de tentativa, es decir, no terminamos de arrancar. Bueno, y por supuesto, es decir, en Tenerife no existe ningún yacimiento visitable, ahora mismo. Y tenemos inventariados 5.000, 6.000. 6.000 yacimientos. Bueno, hay muchos que son dispersiones de materiales, son yacimientos, pero son 6.000 yacimientos. Pues ni uno visitable. Pues damos un paso a Maite, la inspectora del hierro, y que haga una pequeña síntesis como compañeros sobre la situación del hierro. Bueno, yo comprendo lo que dices a veces de los años que se tardan en hacer cosas. Nosotros, por ejemplo, en el Museo Arqueológico llevamos ya para 8 bajadas, que son cada 4 años. O sea que sí que hace falta. Suena mejor, pero es horroroso. Yo por eso prefiero hablar en bajadas. Sí. Pero sí, a veces el impulso es muy necesario. En el hierro nosotros pues tenemos una experiencia con el tema de la gestión de algunos lugares visitables, ¿no? Por ejemplo, ya por municipios, ¿no? En Valverde está el punto de interpretación del Garoé, que es un emblema de la isla, es un lugar donde se expone o se intenta explicar el interés que tiene ese elemento de identidad herreña, como es el árbol, que le llaman el árbol santo, ¿no? Que explica no solo el fenómeno meteorológico, sino también como un modelo de resistencia pasiva ante el invasor, cuando se ocultaba ese lugar de acopio de agua en una isla de tanta sequía. En frontera está la zona arqueológica de Guinea, en la cual se hace una visita que aúna también el lagartario, donde se cría el lagarto gigante del hierro, que es una especie protegida y en riesgo de extinción, junto con una cima volcánica y luego el poblado etnográfico sobre un antiguo poblado Bimbape. En la zona del Pinar, el centro de interpretación del Hulan, que es propiedad del gobierno de Canarias, y la gestión la lleva el Cabildo. Toda esta gestión se realiza en el Cabildo a través de una empresa pública, la empresa pública del Meridiano, pero fundamentalmente está orientada a servicios turísticos. Aparte de llevar estos 3 centros, tiene también la gestión del hotel balneario o también la del Mirador de la Peña, por ejemplo. Entonces, es un modelo que vemos que es muy mejorable porque realmente está muy orientado a la comercialización de un producto. Y nosotros creemos que en lo que hay que equilibrar la balanza es en el tema de la inversión en lo que es en los protagonistas de esa oferta, ¿no? En los yacimientos en el Hulan o en la conservación del poblado de Guinea
o el cuidado de las albercas. Falla fundamentalmente el tema de la conservación y el mantenimiento. Porque como también hablaba, me parece que era Patricia, que hablaba del plan de financiación, es muy importante. Si no existe, porque claro, con lo que se cobra no se mantiene unos yacimientos de esas características. De hecho, tenemos otras zonas que podrían ser yacimientos visitables que sí son propiedad de Cabildo, por ejemplo, la Candia o la Pólvora, pero que la forma de gestionarlo tiene que ser como darle una vuelta, ¿sabes? O darle una vuelta a este tipo de gestión y sobre todo que participemos la Consejería de Cultura y de Patrimonio en la gestión de todos estos lugares. Falla también mucho la formación, porque también la precariedad laboral cuando en una empresa pública hace que se renueve mucho la gente que se ocupa de eso y entonces tiene que haber una labor constante y repetitiva de ir formando a distintas personas. Entonces, de cara a las jornadas estas, yo entiendo que, por ejemplo, yo ya propongo ya para la próxima una experiencia piloto y declaramos el parque etnográfico del Hulan, porque es propiedad también del Gobierno de Canarias y ya tiene una serie de documentos avanzados. Tiene un plan director que lo hizo también la Dirección General, tiene un plan de evacuación, tiene las rutas, tiene el propio centro y le falta una dinamización y sobre todo invertir en el protagonista. Porque claro, se hizo, una inversión enorme en adquirir toda esa franja de terreno que es, no sé cuántas hectáreas tendrá, pero es enorme. Se hizo una inversión terrible para hacer un edificio ahí de 2 plantas, vía como que parece como un mirador. El acceso también, la carretera, la pista, y no se ha invertido apenas nada en lo que es el propio protagonista del lugar, que son los yacimientos arqueológicos, y la visita al propio yacimiento. Eso falla mucho. Quiero decir que ahora, por ejemplo, si se quiere renovar una exposición, los contenidos van a ser los mismos. Se pueden explicar de otra manera, pero no se ha investigado. Y la investigación es de los años 70, de Mauro. Entonces ya hemos cambiado de siglo y seguimos con los mismos contenidos. Quiero decir, es un yacimiento que es famoso, pero no se conoce. No se sabe qué es lo que hay en el Hulan. Entonces yo creo que hay que darle una vuelta de tuerca en el hierro, por lo menos, a todo esto. Y bueno, una experiencia piloto podríamos hacerlo con lo que es el Hulan, que es propiedad del gobierno. Ahí dejo la propuesta. Bueno, a continuación tiene la palabra la inspectora de Fuerteventura, Isabel Senén. Y bueno, lo mismo, breve. Bueno, yo me incorporé al Servicio de Patrimonio Cultural hace poquito, en el 2020, en el verano. Y bueno, pues hemos estado haciendo algunas cositas, pero les voy a decir un poco lo que he visto, ¿no? Tampoco he participado todavía en mucho porque llevo poco tiempo. En Fuerteventura hay 6 yacimientos arqueológicos declarados como bien de interés cultural, 2 en zonas de barrancos y son grabados. Luego tenemos Barranco del Caballero y el Tinojay. Luego tenemos Tindaya, que también son grabados y que ahora hay un proyecto nuevo. También tenemos un espacio en Tindaya que podría ser perfectamente visitable, no solamente la ruta que se proyecta para subir a los grabados, sino la Casa Alta de Tindaya, que ya está hecha la restauración, lo que pasa es que está cerrado. Luego tenemos también la Cueva de Villaverde, que la Dirección General está ahora mismo pues, pagando campañas arqueológicas. La última fue recientemente. Y ahí tenemos también campamentos de arqueología, donde la gente puede participar en la excavación y se hacen talleres. En ese sentido, la actitud de la gente a este tipo de actuaciones pues, es muy buena. La verdad es que se llenan los talleres y hay mucha participación. Luego tenemos también la Atalayita, que está en el barranco de Pozo Negro, que ya tiene el centro de interpretación y se acaba de reabrir otra vez. Y luego tenemos Tindaya, la pared de Jandía, que es la pared que cruza de este a oeste
el istmo. Entonces, creo que, teniendo en cuenta que estamos hablando de parques arqueológicos, un buen sitio donde podríamos empezar, y lo digo desde el punto de vista personal y técnico, sería el barranco de Pozo Negro, que ya es un bien de interés cultural, el poblado de la Atalayita, y tiene a 3 kilómetros el barranco de Valle de la Cueva, que también es otro poblado que también tiene una gran entidad. Y los dos han excavado, pero como dice Maite, habría que invertir en, pues eso, en aportar más información, ¿no? Aparte de esos dos yacimientos que están, ya les digo, en barrancos y están a 3 kilómetros uno del otro, tenemos también la Iglesia de los Majos, que es otro sitio, un enclave importante, y están todos dentro de un mal país que aparte es mancomún. Entonces ahí tendríamos el problema de la titularidad pues resuelta, entre comillas, ¿no? Entonces, también tenemos el problema del COVID, porque eso sí que quería tratarlo. El tema de que la gente, como ha estado encerrada en casa, ahora empieza a salir, pues han tirado a los yacimientos arqueológicos y a hacer rutas por su cuenta. Entonces, hemos puesto 6 carteles en la zona de bien interés cultural, no al lado del yacimiento, pero sí en las proximidades, para que por lo menos la gente tenga una serie de normativas, no me gusta decir eso, pero que sepan cómo comportarse con respecto al bien, ¿no? Porque no todo el mundo va a hacer daño, sino que no saben muchas veces que está ahí eso, ¿no? Entonces, en cuanto a señalética. Y creo que ahora es un momento importante para empezar a mover todo el tema de parques arqueológicos y centros de interpretación, porque la gente lo está demandando y es una manera de que lo hagan de forma segura y que no sea, pues que sea sostenible también con los propios yacimientos, ¿no? Y es un poco la aportación desde Fuerteventura. Sí. Inspector de Lanzarote, que ya tuvimos la oportunidad antes de escucharlo en su charla sobre Sonsamas, pues... Nosotros en Lanzarote, digamos que ahora mismo hay 3 yacimientos que entendemos que podrían ser visitables, que son Fiquirineo, Sonsamas y Rubicón. Sonsamas y Rubicón serían los más potencialmente que revisten mejores condiciones para hacer parques arqueológicos, aunque sí es verdad que en Rubicón se solapa la figura de protección de monumento natural. Y Fiquirineo es el que más problemas presenta por la propia ubicación en la que se encuentra, las características del entorno, que es el frente activo de la entrada dejable a Lanzarote, con lo cual el nivel de conservación implica unas medidas bastante importantes, y también porque tenemos serias dudas del impacto medioambiental que podría generar en el lugar, porque es una de las pocas zonas medianamente vírgenes que queda en Lanzarote, con lo cual, aparte de que legalmente tengo también dudas de que pueda ser viable. En todo caso, yo entendería que Fiquirineo estaría más englobado en la interpretación del Hable, que también forma parte del propio yacimiento. Para mí el tema de los parques, antes alguien lo comentó, es el tema de la investigación, lo fuiste tú, y yo creo que ese es el gran problema. Creo que no solamente en Lanzarote, sino todo en Canarias, que hemos corrido a levantar edificios sin saber para qué, ni qué es lo que vamos a contar después. Nosotros en Lanzarote tenemos unos fondos arqueológicos brutales, y a mí, yo lo digo, me da vergüenza que alguien me pregunte qué quiere investigar o pedir unos materiales porque no sé lo que hay. O sea, es que no se ha investigado. Entonces, creo que la primera labor es sacar líneas de investigación con becas. Nosotros estamos planteando la posibilidad de firmar un convenio con las universidades canarias para sacar becas anuales con perfiles muy concretos, de temas muy concretos que a nosotros nos interese, para a ver si a lo mejor dentro de 4 o 5 años tenemos un material de investigación y un corpus teórico y empírico también lo suficientemente potente para contar la historia de Lanzarote, no solamente desde el punto de vista de la interpretación teórica de los investigadores, sino desde un punto de vista empírico, contrastado, lo cual eso entendemos que va a ser la base de luego de los futuros museos que se pretendan hacer, con lo cual para nosotros también eso es una prioridad. Y lanzo la mano, que yo creo que también el gobierno de Canarias, ¿sabes? Si se lanzara por esa línea, creo que nos ayudaría mucho, ¿sabes? De líneas de investigación concretas de becas. Luego nosotros, lo que sí ahora va a ser una realidad más
inminente va a ser, estamos trabajando en 2 parques arqueológicos, pero de carácter subacuático, que se inscriben dentro de un proyecto que se llama Margullar, financiado por la Unión Europea, Interreg, que nos han dado, pedimos el Margullar 1, nos lo dieron, pedimos el Margullar 2, también nos lo dieron, y ahora están pidiendo que presentemos el Margullar 3. Son proyectos que se hacen con la región de la Macaronesia, con Azores, Madeira, Cabo Verde y Senegal. Y dentro del proyecto hay varias acciones, porque es un proyecto muy grande, y una de ellas va a ser crear un centro de interpretación en La Graciosa, con un parque arqueológico subacuático en la base del río, y otro de similares características en Arrecife. Oficialmente ahora mismo no pueden ser parques arqueológicos porque ni siquiera son bienes de interés cultural, porque los expedientes se caducaron, tenemos que volver a incoarlos, pero esa es la intención. Pero lo que sí es verdad que se ha avanzado mucho en prospectar toda esa zona, se tiene todo registrado, se han diseñado rutas. Nosotros tenemos la suerte de que se llevan muchos años trabajando con los clubes y las empresas de buceo. Hay una alta sensibilidad y una alta cooperación con los buceadores de la isla. Sabes que en ese sentido yo creo que sí se ha avanzado mucho. Muchas veces recibimos llamadas de que aparecen algún tipo de ancla o alguna cerámica, o al contrario, ¿sabes? Que cuando ven algún tipo de acción un poco sospechosa nos llaman inmediatamente, con lo cual creo que en ese sentido se ha avanzado bastante, y ahora mismo pues estos serían los 2 proyectos más inminentes que tenemos trabajando ahora mismo junto con Sonsamas, que para nosotros Sonsamas ahora nosotros es la prioridad absoluta. Vale, pues le damos la palabra a Xavi, inspector del Cabildo de Gran Canaria. Y bueno, 5 minutos también, Xavi. Intentar ser lo más breve para comenzar debate. Sobre todo desde la responsabilidad que tiene, que normalmente se pone a Gran Canaria como la isla que tiene un patrimonio arqueológico mucho más habilitado, acondicionado y preparado para la visita pública. Pero también me gustaría hacer una reflexión desde el fracaso que hemos tenido, ¿no? en los últimos años, y en las necesidades que tenemos de afrontar el futuro. Quizás solamente para que sirva de experiencia para el resto de las islas, ¿no? Desde el 2007, con diferentes puntos de arranque, con diferentes yacimientos, el Museo del Parque Arqueológico Cueva Pintada, Cenobio de Valerón, que estaban en diferentes fases de desarrollo y acondicionamiento para la visita, se puso en marcha pues, una serie de iniciativas que tenían como criterio fundamental actuar sobre bienes de interés cultural, sobre yacimientos declarados bienes de interés cultural, en propiedad pública, y que presentaran condiciones suficientes para ser un exponente de la realidad arqueológica de Gran Canaria, ¿no? Se hizo un esfuerzo, yo creo que muy significativo desde el punto de vista económico, sobre todo en intervenciones arqueológicas, en trabajos de restauración y de consolidación, de acondicionamiento, de construcción y dotación museográfica de centros de interpretación, y así tenemos pues 7 grandes yacimientos que constituyen el eje, por así decir, central, ¿no? de esa red de parques arqueológicos de Gran Canaria. Además, en paralelo con el Patronato de Turismo, siendo conscientes además de la importancia que desde el punto de vista turístico tendría nuestro patrimonio, pues se diseñó una marca insular y una serie de plataformas web que servían como información turística para la visita a estos 7 yacimientos fundamentalmente, pero a los que se sumaban pues una quincena de yacimientos arqueológicos con un mínimo acondicionamiento para la visita pública, bien acondicionamiento físico para el acceso, con señalética y elementos de protección y demás, ¿no? ¿Qué sucede? Que se desarrollaron además una serie de elementos básicos comunes de intento de unificar imagen, intento de unificar mensajes, intento de interrelacionar los diferentes espacios arqueológicos, ¿no? Por ejemplo, cuando se creaba un yacimiento, en cada uno de los espacios de interpretación de ese yacimiento tenía que haber información del resto de los yacimientos de la isla, de tal suerte que se trataba de conformar una red, pero una red articulada de diferentes elementos que permitían una integración y una complementación de mensajes. Participamos activamente en el desarrollo y en la redacción de los pliegos de prescripciones que debían regir los concursos de adjudicación, que ese es otro de los problemas que hemos tenido. Bueno,
no de los problemas, sino de las taras que hemos tenido en nuestra gestión de los yacimientos, porque hay yacimientos que están gestionados directamente por la administración pública. El Parque Arqueológico de Cueva Pintada es el que directamente depende del Cabildo, con personal del Cabildo, aunque también con servicios externos. Hay otros yacimientos que son propiedad municipal, que en principio la gestión debía corresponder a esos municipios, pero se externaliza, ¿no? Mediante licitaciones públicas, y empresas de arqueología son las responsables de esa explotación. Y hay una, que es el caso del Ventaiga, que está gestionada por una empresa, bueno, y es que no sé si es una empresa pública, no, por Traxa, ¿no? Que yo creo que todos lo conocemos. ¿Qué problema hay? Que una vez que se inauguraba ese espacio público, no había un más allá, no había ningún tipo de coordinación, pero no una coordinación ya ni siquiera nominal, de sentarnos a ver qué es lo que pasaba. No había ningún instrumento ni de coordinación ni de actuación conjunta, de tal suerte que, por ejemplo, nosotros no tenemos ninguna información, pese a que era una de las condiciones que estaban así establecidos, sobre el número de visitantes que tiene cada yacimiento arqueológico. Yo lo puedo saber porque llamo pues, a alguna de las empresas que es responsable de ese tipo de yacimientos y le digo, ¿cuántas visitas tienes? Pero yo no sé cuántos escolares van, cuántas personas, cuántos turistas, cuántas personas del país, ¿no? Yo no sé ningún tipo de información, ni hay una valoración del impacto que está suponiendo las visitas sobre esos yacimientos, ni sé, lo personalizo, pero vamos, como el Cabildo de Gran Canaria no tiene un conocimiento de las problemáticas que, por así decir, puede tener cada yacimiento, las necesidades que se presentan. Y de hecho, toda esta es una situación que ha ido, como decía Patricia, ¿no? que morimos de éxito hasta la llegada del COVID, que supuso además el cierre de muchos de estos espacios. Muchos de estos espacios tampoco eran rentables económicamente y de hecho las empresas que los gestionaban así lo decían, eran incapaces de sostenerse con el dinero de las entradas, para entendernos. Y desde el año 2020, sobre todo en el año 2021, el Cabildo de Gran Canaria está intentando reactivar todo esto, pues mediante, por un lado, subvenciones para actualizar, renovar los contenidos y los recursos museográficos de cara a un siguiente paso, que es conformar alguna entidad común que nos permita coordinar las actuaciones, ¿no? Claro, en este sentido y en directa relación con la propuesta del plan, que no sé si podemos ya un poco también entrar a relacionarlo, ¿no? Es cierto que la ley define que la política en parques arqueológicos y yacimientos visitables es una política insular, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que el primer paso que deberíamos dar, sin que ello signifique que vamos a negar las necesidades de colaborar con otras islas, con el gobierno de Canarias, es que primero nos tenemos que arreglar nosotros dentro, por lo menos en el caso de Gran Canaria, porque ya tenemos una serie de recursos que tenemos que optimizar, que tenemos que actualizar y tenemos que poner ya a funcionar, porque constituyen un recurso cultural demandado además, porque nosotros tenemos una demanda de visitas pues, anuales muy significativa, no solamente a los yacimientos que están así acondicionados, sino también a los yacimientos en los que nosotros simplemente hacemos una gestión de entrega de llaves a las personas que van a visitar esos espacios, ¿no? Entonces, sí que necesitamos, por lo menos, desde mi punto de vista, hacer una reactivación de toda la política insular de patrimonio, de patrimonio accesible, visitable, y además incorporar todas las cuestiones que se han estado señalando esta semana, ¿no? Accesibilidad física, cognitiva, intelectual, sensorial, para hacer un patrimonio arqueológico mucho más inclusivo y mucho más de todas las personas, ¿no? Pero sí que es cierto que nuestra experiencia sirva para que una cosa es la creación de una marca, una cosa es la creación de parques arqueológicos formal o informalmente, otra cosa es el acondicionamiento de yacimientos visitables, pero lo importante es el día después. El tener herramientas reales de gestión coordinada, eficaz y que sean prácticas, que no solamente sirvan para saber las necesidades puntuales que pueda tener, sino que seamos capaces de ofrecer una respuesta eficaz ante una situación tan complicada como la que se puede presentar ante la gestión de multiplicidad de múltiples yacimientos, con múltiples demandas, con diferentes problemas de gestión, con diferentes propiedades o con diferentes sistemas de activación, ¿no? Entonces,
Jorge, inspector insular del Cabildo de La Palma. Pues Jorge, 5 minutos, no te me extiendas, que vamos. Felicitar a la Dirección General, de verdad, por este segundo encuentro. Muchas veces cuando hace este tipo de primer congreso, segundo, muchos quedan en eso y no hay una segunda. Se ha avanzado, se ha hecho el plan, que yo creo que son muy importantes, por lo menos tener algo en el que reflejarnos para seguir avanzando. Y también quiero agradecerle a la Dirección General que me haya inventado aquí, porque no son tonterías, después de 75 años, anoche, por primera vez dormí tranquilo y sin temor a que me despertaran los temblores, ¿no? 5 días, ¿no? 75 años. Bueno, días. Y se agradece, la verdad es que se agradece, ¿no? Bueno, La Palma, yo voy a hablar un poquito de lo que tenemos, deficiencias y alguna propuesta por si se puede mejorar, que yo creo que sí, ¿no? Bueno, La Palma tiene 3 parques arqueológicos, 2 de ellos, la Zarza y Belmaco, fueron creo que de los primeros que se abrieron, abiertos al público en Canarias, en el año 98, 99. Fueron 2 parques que se llevaron a cabo por una fórmula para mí muy interesante, muy importante, que luego por las razones que sea no se ha vuelto a poner en marcha con la misma eficacia, y es que la Zarza y Belmaco, también el Tendal, pero el Tendal tardamos 13 años en abrirlo, digamos, pero la Zarza y Belmaco se llevó a cabo en muy poquito tiempo porque se firmó un convenio entre 3 administraciones: Gobierno de Canarias, la Dirección General, el Cabildo y los ayuntamientos respectivos. Y ahí estaba claro qué es lo que tenía que hacer cada institución. Los 3 eran privados, como tú decías, que ahora te cuento que es un problema ese gordo, ¿sí? Pero los 3 estaban pero en cada caso se dijo el ayuntamiento de Garafía y el caso La Zarza, que es del Gobierno de Canarias, usted lo que tiene que hacer es comprar los terrenos, y en La Zarza era un mogollón, y se compraron. En el Tendal pasó, pero nosotros tenemos previsto otros 3 parques, estamos trabajando en ellos, que es Buracas en Garafía, en Astricia. En Buracas tenemos ese problema con los propietarios, pero el problema que tenemos es que llevamos 3 años intentando comprar los terrenos donde hacer el centro visitante y no hay forma. Yo he visto tres terrenos diferentes. Primero que sí, pero cuando tú le haces la oferta, la tasación, lo que sea, el propietario, como es el Cabildo, no, quiere 3 veces más, ¿no? Y no ha habido forma de arrancar. El otro es las cabañas, el poblado de Cabañas Barranco de las Ovejas, que ahora, pues el volcán está, pues yo calculo que debajo de entre 70 y 1 metro de arena, ¿no? El granzón, que se ven, las cabañas tienen unos 70 más o menos, pero el aspecto es desolador. Pero bueno, se ha hecho un 3D, que si pasa lo peor se pueden reconstruir, que yo pienso que ahora mismo el volcán, si no se mueve de sitio, lo más que puede pasar es que las cubra, pero se pueden limpiar. El tercero es uno promovido por el Ayuntamiento de Tijarafe, que es el Barranco de los Gomeros, y también uno que no me acordaba, en los años 90 se hizo uno que se llegó a hacer un centro de visitantes en el Roque de los Guerras. Se hizo el proyecto, está hecho el proyecto de centro de visitantes, pero luego ni el ayuntamiento lo aprobó, ni el Cabildo, pero está hecho. Y otra cosa, eso respecto a parques. En La Palma, yo llevo trabajando en el Cabildo 21 años y desde el principio he intentado, en La Palma hay 3 apartados, administraciones como quieran, que debieran ir de la mano, o por lo menos tener algún tipo de contacto, que son patrimonio cultural, turismo y medio ambiente. Y ahora les explico por qué. Y no ha sido posible, no lo han entendido, no ha sido. ¿Por qué turismo? Patrimonio cultural, pues La Palma, evidentemente, no puede competir con el resto de las islas, con el turismo,
masivo de sol y playa, no hay. Pero sí tiene un patrimonio arqueológico y etnográfico muy importante, que son únicos en muchas cosas, los tablados, yo qué sé, hay montones de cosas, los hornos de Secaríos, hay montones de cosas que están ahí, que son únicos y que pueden hacer que La Palma tenga un turismo diferenciado. En el caso de arqueología, evidentemente, están los grabados y otro tipo de yacimientos. Pero bueno, eso por un lado. Pero luego tenemos eso de cara al desarrollo turístico, diferente relacionado con el patrimonio cultural. La Palma, ¿por qué medio ambiente? La Palma tiene 50 y algo, 55 creo por ahí, del territorio protegido. Hay más de 1000 kilómetros de senderos habilitados, que se dice rápido, por todos lados, desde la orilla del mar hasta los bordes de la caldera, lo que tú quieras. Muchos hitos patrimoniales, tanto arqueológicos como etnográficos, están en esos senderos. Y es la segunda parte que les quiero hablar ahora, el tema de los yacimientos arqueológicos visitables. Nosotros tenemos ahora mismo aproximadamente, hay dos nuevos, pero de hace unos cuantos meses, que se han protegido 2 estaciones de grabados rupestres nuevas. Hay unos 17 yacimientos arqueológicos protegidos y visitables, ¿no? El tema es que esos 17 yacimientos no ha habido una política clara, planificada, sino que han ido saliendo un poco a lo que en algún momento ha querido el Cabildo, los ayuntamientos. No hay esos parques, no tienen ningún tipo ni de vigilancia ni control, muchos de ellos se limitan. Hay algunos que solo tienen un vallado, sin un panel, otros tienen un panel y no tienen vallado ni delimitación, lo cual es un peligro pues tremendo. ¿Qué es lo que pasa? Que todos esos yacimientos aparecen en todas las guías y están junto a los senderos. Están los senderos, todo el mundo, ya, aunque muchos de ellos, aunque no sepas, están. Y luego hay otros que tienen un poco de todo. Buracas tenemos paneles explicativos, tenemos, los grabados están más o menos delimitados, se limpian, se adecúan los senderos y demás, ¿no? Ese es uno de los que queremos hacer parque arqueológico, pero no hay, ya les digo, ningún tipo, no ha habido ninguna política clara, sino que se ha ido un poco a lo que salga, ¿no? Y quiero destacar aquí que de esos 15, 17 yacimientos hay por lo menos 9 que han sido protegidos por el Parque Nacional de la Caldera, porque están dentro del Parque Nacional. Vamos, ojalá el Cabildo, La Palma del Ayuntamiento, hubiera llevado a cabo esta labor, ¿no? Además, unos vallados increíbles de acero inoxidable, súper bien hechos, algunos con paneles, habilitando senderos para llevar a ellos. Se sigue trabajando. Bueno, yo digo el Parque Nacional, en este caso depende de la Viceconsejería del Gobierno de Canarias, ¿no? De la Viceconsejería de Medio Ambiente, ¿no? Pero bueno, han hecho una labor y por lo que yo sé, van a continuar en ello. Sí es verdad que nos consultan, nosotros controlamos el tema de los senderos, como los paneles, todo eso, pero casi todo sale un poco de iniciativa de ellos, ¿no? Y ya estoy acabando, solo lo último. Paradójicamente, y tengo que hacer referencia otra vez al volcán, lo que yo les decía antes, yo llevo, desde que llegué al Cabildo, en el 2000, a finales del 2000, yo a todos los consejeros y consejeras que ha habido les he presentado un proyecto de puesta en valor, de protección, conservación y difusión de una serie de rutas arqueológicas. Está publicado en el Anuario de Estudios Atlánticos, creo que son 5, ¿no? Entonces, eso fue un proyecto que presentamos, ¿se acuerda algo que había que era septenio? Bueno, resulta que nos lo dieron, pero coincidió con el año 2008. La crisis se paró, que sí, que estaba muy bien y tal, pero bueno, no se ha hecho, ¿no? Entonces, yo eso lo he presentado, no tengo fecha, estamos hablando sería de poner en uso, creo que eran como 18 yacimientos arqueológicos que están junto a los senderos. En la mayoría de los casos lo que había que hacer era colocar un panel informativo,
un pequeño vallado, protección o lo que sea. Estábamos hablando de 30 y pico mil euros. Pues no ha habido forma de que salga, ¿no? No ha salido. Sí, muy bien, pero bueno, no ha salido. Pues ahora, paradójicamente, el volcán, que yo creo que puede llamarse Tajo Gait, dicho de paso. Y si quieren les digo por qué, pero bueno. Entonces, paradójicamente, hace 2 días, en una reunión del Comité de Científicos de la Reserva de la Biosfera, que también yo pertenezco a ese comité, ibas a reuniones y te dicen, no, que van a venir 10 millones de euros. Ah, pues sí, pues cuando venga lo creo. Que yo pensé que iba a ser así, pero es que hace 2 días hubo una reunión y efectivamente hay 15 millones para la Reserva de la Biosfera, donde, lógicamente, eso viene de, pues no sé de quién, si del Estado, pero se lo dan a la Reserva de la Biosfera de La Palma, ¿no? La mayoría de los proyectos, obviamente, están centrados en la zona del valle, cuestiones de riego, infraestructura, reposición, pero hay casi 5 millones que van a tener mucho que ver con el patrimonio cultural de La Palma. Entre ellos, uno de los yacimientos más emblemáticos y más destrozado, más visitado de La Palma, que llevamos años, y no lo hemos puesto en marcha porque es privado y no hemos podido comprar los terrenos, a pesar de que el dueño quiere, está dispuesto al precio, pero no había forma, que es el Roque Teneguía. Después de 20 y pico años, o 30, seguramente ahora se va a proteger, se va a desentar y demás. Pero aparte de eso van a estar todos estos senderos que yo les digo, porque va a haber un montón. Es un proyecto, el dinero, vamos, según nos dijeron, antes de final de año está ingresado y vamos a tener hasta finales, hasta noviembre del 24 para acabarlo, ¿no? Entonces, y acabo diciendo, yo creo que a nivel de que son las islas lo que deben, pero sí creo que la Dirección General puede tener una labor y debiera tener súper importante, por lo menos en mi isla, que es lo que yo conozco, ¿no? De por lo menos que sí, el Cabildo te diga, pero tiene que volver esa colaboración entre las diferentes instituciones. Yo siempre digo lo mismo, no es lo mismo que la Consejería de Cultura del Cabildo de La Palma ponga 100.000 euros a que pongas 33. Y si los beneficios o los gastos se reparten, las cosas salen mucho más. Entonces, yo creo que la Dirección General puede tener un papel, no sé si de coordinación de todo esto, de lo que son parques arqueológicos y yacimientos arqueológicos visitables. Y nada más. Los 5 minutos pasados, Jorge, pero se las ha robado a Alicia, pero creo que Alicia debería de por lo menos hacer una pequeña visión de lo que ha escuchado previa a esa charla luego de clausura. Pues claro, pues la charla ya está aquí. ¿Para qué? No, vamos, agradezco mucho el tiempo y la oportunidad también de estar aquí con vosotros y de escuchar. Agradezco muchísimo la invitación. Vamos, por supuesto, a la Dirección General, a Víctor, que se acordara de mí, a Cristian, bueno, a los compañeros que han colaborado y especialmente también al Ayuntamiento de Yaiza por acogernos, ¿no? Porque por lo que entiendo de vuestro sistema administrativo, de alguna manera, pues que la entidad local también esté aquí contribuyendo, pues yo creo que es muy, muy significativo. Yo me va a tocar hablar ahora y de todo lo que habéis dicho, primero, y de lo que he aprendido y lo que llevo viendo en toda la mañana, transmitir la sensación también de empatía, ¿no? De empatía y de entender que los problemas o los retos a los que enfrentáis son comunes a la gestión, y no solo porque yo creo que también con la charla de las compañeras se ha visibilizado, especialmente con Castilla-La Mancha, ¿no? Donde se han mostrado bien problemas, ¿no? Y buscar soluciones y buscar no solo las partes o más positivas o más, sino que todos tenemos problemas. Y que la gestión, o sea, el ejercer lo que hacemos todos los días, lo que hacéis, sobre todo vosotros, o yo, ¿no? Coordinando un máster, por poner una cosa, son problemas trasladables a todas las administraciones públicas ahora mismo, a todos, o sea, si nos vamos a las reservas de la biosfera y aquí hubiera una mesa de gestores
que estuvieran en la red. No se alejaría mucho de la realidad que vosotros estáis reflejando, con lo cual creo que la iniciativa de las alianzas, como hablaba el compañero, es fantástica. O sea, la iniciativa que ha tenido la Dirección General, por supuesto, mantener encuentros de esto y ese primer estudio que ha hecho Víctor, que hay que felicitarlo porque para un primer acercamiento, sinceramente, Víctor, está muy bien. O sea, es como un primer toma de contacto entre todos estos trabajos que lleváis durante años haciendo y recopilando, ¿no? Y que hay que empezar por algún sitio, y creo que ha sido un paso adelante muy valiente, ¿no? O sea, creo que intentar lanzar esto, y ahora lo que se necesita es esa complicidad en la alianza, o por lo menos yo lo entiendo así, porque si de aquí salimos con la sensación de no podemos avanzar por esto o por lo otro, y no nos quedamos con el otro lado de estamos ya dando pasos, se están iniciando proyectos, ese mensaje yo creo que también es contagioso, ¿no? O sea, que cuando volvamos a cada uno de nuestros sitios, yo puedo llevarme de aquí y decir, pues fíjate, han montado esto, y el de, pues no sé, el de Tenerife cuenta que no sé cuánto. La compañera, me quedo de Castilla-La Mancha con la mala racha del no sé qué. Ese es un mensaje, ¿no? Que yo puedo volver y contar, o puedo decir, jolín, o sea, por fin alguien se pone a lanzar o a recuperar o continúa insistiendo y no pierde la esperanza de que se puede coordinar una buena estrategia regional. Eso por un lado. Luego, por otro lado, y que es lo que me toca hablar, y no voy a decir ni una palabra, y que lo habéis reflejado de alguna manera porque intuitivamente lo hacéis constantemente, quizás sin un orden, yo tampoco lo haré así, pero sí por lo menos para mover un poco el piso, que dicen en Latinoamérica, el tema de la evaluación. O sea, evaluar es fundamental. Quizá él ha sido el más claro en este sentido, los demás de una manera u otra, y creo que, ya sé que me vais a decir que tenéis tropecientas mil tareas y trabajo, pero tenemos que empezar a asumir que no podemos seguir lanzando proyectos sin una idea o una conciencia de incorporar siempre algún ítem de evaluación, por lo menos alguno. Algo que vaya generando modelos más sostenibles. Porque la sensación que una también tiene es que hay muchos proyectos que se lanza, se pone en marcha, pero no termina de cuajar, o cuaja, pero luego no da los resultados que esperamos, pero no lo sabemos porque hay un estudio, o sea, no hay una evaluación o seguimiento de las razones de ese fracaso, sino porque la evidencia se impone, ¿no? Y tú puedes intuir, pero no has hecho un seguimiento de por qué esto ha pasado, ¿no? Cuando a lo mejor son iniciativas fantásticas. Bueno, de eso hablaremos después. Y luego, lo último ya, y ya me callo, por si también llega un poco el tema de las escalas, ¿no? No es incompatible. O sea, yo nunca he tenido nada en contra ni de independentismo, ni de ideas propias, incluso atomizadas, porque en realidad, pues, siguiendo la naturaleza, somos un poco átomos todos, ¿no? De alguna manera. Entonces, esto nunca debería de ser un conflicto con crecer en colaboración con los demás, sino por el contrario, esa idea de sumar o de aportar desde otras partes, o sea, verlo como en positivo, ¿no? O sea, cada cabildo puede tener una estrategia, pero es que luego cada ayuntamiento, como Yaiza, que nos acoge aquí hoy, está pro y apostando por todo esto, también tiene su pata aquí, y esto no le impide que luego como ayuntamiento hará otras muchas actividades donde no estaréis los cabildos y donde no estará la Dirección General con el patrimonio cultural o no estará específicamente implicada. Entonces, romper también esa barrera de otras cosas distintas no, porque lo que yo hago es diferente. No, es que eso te enriquece, es que eso al revés te va a hacer crecer y te va a hacer sumar, ¿no? Y no te va a impedir en ningún momento que tú sigas haciendo cosas o sigas moviendo a otro ritmo o de otra manera. Y nada más, no voy a insistir más porque me voy a hablar en nada, entonces ya he hablado mucho, ya está. Muchas gracias por la invitación y ahora os contaré alguna cosilla más, ya está. Gracias, Alicia. Bueno, yo para un poco entrar en el debate de lo que expuso esta mañana Víctor, porque ya una vez vista, pues cada uno ha hecho su relato sobre la situación insular de lo que les corresponde.
Sí me gustaría lanzar una serie de preguntas con respecto a la presentación de Víctor esta mañana del plan, porque es verdad, y todos lo hemos señalado, es una primera toma de contacto donde todos ahora tenemos que aportar las cosas que se puedan mejorar. Yo una de las preguntas que sí les voy a lanzar es, ¿se deben articular mecanismos de coordinación con la red de museos arqueológicos? Sería una de las preguntas. No sé si prefieren entrar en debate según vaya lanzándolas o las lanzo las 5 preguntas y contestamos. Luego, ¿es necesario incluir en la red de yacimientos arqueológicos visitables las fortificaciones que esta mañana comentaba Víctor? Y yo ahí añadiría también no solo fortificaciones, sino otro tipo de patrimonios como la línea que se está trabajando desde el Gobierno de Canarias, tanto de ingenios azucareros como de elementos conventuales, etcétera, etcétera. Hablamos desde los yacimientos antes de la conquista o incluimos los de después de la conquista. Yo creo que ahí también tenemos que saber cómo afrontar esa parte en el plan. Luego, incentivar la participación de los ayuntamientos en el plan. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tenemos unas competencias establecidas. Realmente el Gobierno aprueba, pero es el Cabildo quien propone, pero los ayuntamientos en algunas ocasiones, como es el caso yo creo que Yaiza, que se ha implicado con el Rubicón, pues también tienen algo que decir y que aportar. Creo que aquí también la colaboración interadministrativa es fundamental. Y una quinta pregunta, si se debería llevar a cabo un cambio legislativo en la ley sobre la figura de los parques. ¿Y qué aspectos del plan ustedes creen que pueden ser mejorables de toda la sabiduría que tenemos de año tras año en inspecciones y en la administración y del conocimiento del patrimonio cultural de Canarias? Y las dejo para quien se atreva a romper el hielo, pues Sí que es importante yo posiblemente me expliqué mal o se prestó a la confusión, pero yo soy el primero que quiere la colaboración entre todas las administraciones, pero una colaboración en pie de igualdad. Eso también es importante, no de arriba abajo, sino de abajo arriba, o por lo menos en horizontal, ¿no? Donde hay una serie de elementos donde nos pongamos de acuerdo, donde todos tengamos todas las posibilidades de debatir en condiciones de igualdad. Porque además, y esto es una opinión personal, la gestión de parques arqueológicos y de yacimientos arqueológicos visitables no tiene más que una parte de una gestión mancomunada y coparticipada del patrimonio arqueológico canario. Es decir, no podemos aislar esto del resto de los elementos. Y en el resto de la gestión del patrimonio arqueológico no colaboramos, que yo sepa. O sea, que cada isla tiene su política y puntualmente podemos establecer colaboraciones. Es decir, lo que tenemos que buscar son nexos de colaboración en pie de igualdad, donde quizás también hagamos participar a los ayuntamientos, pero donde fundamentalmente sean los cabildos y el Gobierno de Canarias, ¿no? Porque además estamos en un territorio fraccionado y en un marco legislativo donde las competencias están muy establecidas, ¿no? Entonces, vamos a buscar la colaboración, pero insisto, una colaboración de verdad, no una definición de una serie de políticas que se reparten del Gobierno de Canarias al resto de las islas, ¿no? Entonces, por eso sí que es importante que la iniciativa de esta propuesta a mí me parece fabulosa. Yo creo que además es uno de la materia de difusión, de divulgación de nuestro patrimonio arqueológico, es vital para dar sentido, para seguir dando sentido a nuestro trabajo, y el plan puede ser el punto de arranque, ¿no? Que luego hay cuestiones que podemos estar o no de acuerdo, eso no, por ejemplo, a mí la definición de parques arqueológicos y yacimientos arqueológicos visitables me parece que son dos categorías que en la segunda categoría entrarían todos los yacimientos arqueológicos de las islas prácticamente, porque no hay parques arqueológicos, y entraríamos yacimientos con un panel a yacimientos con centros de interpretación habilitados, es decir, es un poco diverso y heterogéneo, ¿no? La iniciativa de quién dice que es un yacimiento arqueológico visitable, no sé si cualquiera puede hacer esa
esa propuesta y tiene que ser el Gobierno de Canarias el que lo declare, cuando los cabildos también llevan años trabajando en esa cuestión. Es decir, yo creo que es el momento de, con esta oportunidad, sentarnos a hablar, pero eso, sobre este documento de trabajo, que me parece fabuloso para eso, pero eso, sentarnos para diseñar los siguientes pasos, ¿no? Las siguientes fases para seguir trabajando, ¿no? Pero sí, desde luego, colaboración toda, la que haga falta y vamos, yo creo que además nos conocemos todos, tenemos la suerte de que tenemos además buena sintonía de trabajo conjunto y estamos encantados, bueno, yo creo que estamos encantados por ahí, ¿no? Oyendo el plan y la idea que tiene, yo creo que nos puede venir muy bien para que sea posiblemente el plan, es decir, desde fuera nos animen, por decirlo bien, nos animen a que empecemos realmente a trabajar en esto. Yo cuando oigo los problemas que se les plantean, los yacimientos visitables, los problemas que han tenido, la gestión de esos parques que están en Gran Canaria, nosotros esos problemas ni los éxitos no conocemos ni una cosa ni la otra. Es decir, nosotros nos estamos enfrentando a una aventura desconocida en la que seguramente vamos a necesitar la experiencia que han tenido en las islas que ya han batallado con estas cuestiones y desde luego en el marco de un plan yo creo que tenemos la ventaja de que como precisamente no se ha hecho nada, a lo mejor podemos ir aprendiendo de todos los, no errores, pero sí de las carencias o de los defectos que se han venido produciendo en otras islas y nos puede venir muy bien. Yo, desde luego, a mí me parece que puede ser para nosotros, para la isla de Tenerife, puede ser un impulso interesante y ya digo, puede servir de empuje. La colaboración con las distintas administraciones me parece fundamental. Entiendo que va a depender del peso económico de cada una de ellas, de las disponibilidades de personal. En el caso de Tenerife, de los 31 municipios, sé que solo en uno hay un historiador en plantilla. Es decir, los 30 restantes no existen unidades técnicas como tales, ¿no? Entonces, realmente es un déficit y un problema para los ayuntamientos. Y respecto al tema de la ley, yo creo que hay que corregir cosas. Es decir, por ejemplo, el concepto de yacimiento visitable no tiene base legal, con lo cual, en todo caso, habría que buscársela, ¿no? A mí me parece que la definición de parque arqueológico es un poco complicado porque si los parques arqueológicos necesariamente tienen que estar declarados BIC y hay una obligación de permitir la visita 4 días al mes a los BIC, esa visita es gratuita, no es gratuita, cómo es la gestión. A mí me parece que el tema de que los parques arqueológicos, digamos, puedan ser promovidos por los propietarios, cuidado, estamos hablando del patrimonio más protegido por la ley y es un tema que habría que afinar muy bien, incluso desde el punto de vista jurídico. Y sí que desde luego creo, bueno, que también me planteo en relación con lo que comentaste, Arantzazu, yo creo que yacimientos visitables los podemos extender a todo, digamos, el proceso histórico, pero es verdad que la ley, y sé que muchos me van a caer, pero yo soy de los que estoy de acuerdo, el patrimonio arqueológico está definido como el patrimonio guanche y el resto es patrimonio histórico que forma parte, digamos, de la historia a partir del siglo XV. Entonces habría, quizás es un tema casi terminológico, pero habría que definir bien cómo llamamos a esas fortificaciones o a esas estructuras conventuales, pero lo de menos es la terminología. Yo creo que lo importante es echar a andar también con ese tipo de propuestas que a mí me parecen muy interesantes y no centrarnos exclusivamente en la etapa anterior a la conquista. ¿No tienes nada que objetar al plan? Bonito, maravilloso. Bueno, si hay alguien del público que quiera hacer alguna pregunta, alguna intervención al respecto de las dudas que se han planteado, pues... Sí, yo quería decir que la experiencia que tenemos nosotros, desde luego, en cuanto a los tipos de yacimientos que entran, nosotros lo metemos todo y tiene una acogida brutal, tanto porque todos los municipios que tienen interés por la arqueología a lo mejor no tienen un yacimiento guanche, pero tienen otra cosa que poner en valor y que a ellos les interesa y tienen una cantidad de gente que lo va a ver. Yo, por ejemplo, con lo del plan de fortificaciones de la Guerra Civil, que a mí cuando me cayó encima me pareció una losa tremenda, pero una vez que lo planteamos es impresionante la cantidad de gente que tiene interés por eso. Hemos sacado un libro, lo publicamos, un libro blanco del plan y bueno, tiramos 1000 ejemplares porque nos parecía que se iban a quedar.
Duraron 2 meses, fue el libro más vendido en el kiosquito de la Dirección General en la Feria de Madrid, con lo cual a veces nos impresiona, o a mí me ha impresionado, por ejemplo, el Madrid, ese caso concreto, y como ese tenemos pues todo lo que es el patrimonio industrial, lo que decíais, lo que puede interesar a la gente, o el patrimonio hidráulico, ahora estamos haciendo uno de los yacimientos esos que vamos a hacer de arqueología pública, las conducciones de agua, que le vamos a dar también un enfoque de género, porque son las mujeres las que llevan el agua, las que portan el agua a las casas, y creemos que eso también lo tendríais que poner en valor, porque cuando los críos van a los colegios, las chicas necesitamos referentes, y esos referentes están muchas veces en no lo que hay, sino cómo lo interpretamos. Y estamos con unos patrimonios distintos y diversos que interesan un montón a los ciudadanos que van a verlos y se sorprenden. Por si os sirve de algo, vamos, no lo sé. Solo, no sé, con el ánimo de avanzar, ¿no? No sé si les parece bien seguir con la misma mesa de trabajo, con la característica que el trabajo lo haga no la mesa, sino otra persona o otro equipo, y que reuniones periódicas tengamos puestas, ¿no? Que el sacar esto no nos suponga una que a lo mejor ahora para empezar cuesta mucho, sino ya cuando está rodada de forma así como natural nos podemos meter en eso. Y a mí me parece bien, no conozco otro tipo de relación entre las administraciones que la horizontalidad, pero tiene que ser transparente, porque la horizontalidad también puede ser opaca, y ahí es donde surge el problema. Vale. Una cosa. Ha dicho, es que no me acuerdo cómo te llamas, el inspector de Lanzarote, una cosa muy importante, y es la investigación. Si un yacimiento no está investigado, todos los que hemos presentado de Castilla-La Mancha están investigados. Víctor me ha regañado por una cosa, lo que pasa que el espacio es el que tenía de tiempo. Yo os quería enseñar la página web, entonces, pero no he podido porque no había tiempo. Pero en la página web, aparte de los yacimientos que gestionamos nosotros directamente, hay otros muchos yacimientos que también publicitamos nosotros, pero que gestionan otras administraciones e incluso empresas privadas y que están funcionando. En concreto, por ejemplo, las pinturas de arte rupestre de Villar del Humo la están explotando una empresa privada y está funcionando. Pero todos esos yacimientos que contienen la página web, no solamente los nuestros, sino también los que explotan otros, tienen una investigación bastante potente por detrás. Es que si no podemos explicar los que estamos enseñando, no tiene ningún sentido enseñarlo. Entonces, desde la Viceconsejería de Cultura, llevamos ya desde el año 2014 sacando todos los años una orden de investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico de Castilla-La Mancha. Son 450.000 euros que se sacan todos los años y que los proyectos se presentan en concurrencia competitiva. A partir de estas investigaciones se han podido, bueno, un ejemplo es un yacimiento que ha llevado, uno más, que ha llevado Víctor, de unos grabados rupestres históricos que a partir de la investigación promovida por Castilla-La Mancha y también con colaboración con el Ayuntamiento, han podido ponerse como yacimiento visitable. Entonces, eso a mí me parece básico y eso no son mucho, 450.000 euros, lo reconozco, pero todos los años hace que tengamos una cantera de investigación y yacimientos investigados que no lo tendríamos de otra manera. Entonces, a mí me parece una cuestión básica a la hora. Y luego, por otra parte, solamente una puntualización. Yo creo que se equivoca mucho la figura de parque arqueológico y la de yacimiento visitable. Un parque arqueológico no es un cartel y un cerramiento o dar una llave para que entre la gente. Un parque arqueológico, cuando se declara, porque hay que declararlo, tiene que tener un plan de ordenación, tiene que tener un plan de gestión y un plan de financiación. Y si es que eso es, bueno, por lo menos en nuestra ley no se puede tramitar un parque arqueológico y lleva una declaración exactamente igual que la de un BIC, más compleja porque lleva todos estos documentos. Tiene una incoación por resolución de la Viceconsejería de Cultura y después tenemos un año para declararlo, si no caduca.
Pero durante ese año tenemos que tener informes interadministrativos de agricultura, de desarrollo sostenible, de ordenación del territorio, de turismo, de industria y de 2 instituciones de investigación que lo avalen. Y luego llevan varias zonas protegidas con unos usos permitidos y no permitidos dentro de esas zonas, y todo eso se eleva a una exposición pública y a una notificación a los propietarios de los terrenos, que generalmente, al tener tanta protección, tanto ámbito de protección, son privados. El yacimiento puede que sea público, pero el resto de los terrenos que están dentro del área de reserva arqueológica y de entorno paisajístico son privados. Y les estamos restringiendo muchísimo los usos. O sea, que lleva una tramitación larguísima y es algo muy complejo, un parque arqueológico. No tiene nada que ver con poner un cartel y hacer unos folletos, incluso con tener un centro de interpretación. Y ya acabo, los centros de interpretación se consideran centros museísticos en Castilla-La Mancha. O sea que museos, centros de interpretación y yacimientos arqueológicos están siempre ligados. No puede ser de otra manera. Ya está. Bueno, simplemente quería, con esa idea de la importancia, ¿no?, de los proyectos de investigación, trabajar en Cueva Pintada es que está indisolublemente unido a lo que ha sido el desarrollo de un proyecto de investigación, y yo creo que su fortaleza. Y ahí quería yo añadir que el proyecto de investigación, antes de la apertura, ya estaba vinculado a la investigación sobre, ¿no?, esa cultura, ¿no?, que hace posible que esa materialidad sea recuperada, pero también sobre la conservación, ¿no?, investigar en cómo conservarlo. Y después de la apertura, ese plan de investigación comprende las 3 líneas, ¿no? Investigar los contenidos, bienes muebles e inmuebles, investigar cómo conservarlo, cómo documentarlo, cómo preservarlo para el futuro y, sobre todo, cómo transmitirlo. Y ahí, ¿no?, los compañeros, porque es verdad que el público interviene en el minuto 1 como un elemento clave. Y entonces ahí la evaluación tiene que entrar de forma transversal para evaluar cómo investigamos, cómo conservamos, qué esfuerzos hacemos en innovación, y más aquí con estos materiales volcánicos tan singulares, esa toba tan singular, esa zarza llena de humedades, cómo salvar esos grabados, es decir, que esas momias, es decir, hay unas singularidades en conservación que tiene que constituir también una prioridad. Y luego investigar en cómo hacemos esa transferencia. Y aquí yo creo que hay que abogar por esos equipos interdisciplinares, porque nadie duda en nuestra profesión de arqueólogos y arqueólogas de la interdisciplinariedad. Nadie duda que haya alguien que estudie un carbón, que estudie el territorio, que estudien los restos de peces, los restos antropológicos, pero cuando queremos, digamos, hacer un parque arqueológico y presentar paneles, lo sabemos hacer todo. Y ahí tiene que generarse equipos de educadores y educadoras, maestras, comunicadores, arqueología, expertos, arquitectura, ingeniería, y formar equipos muy potentes. Y esa es la clave. Y si de algo, ¿no?, nos sentimos orgullosos, es de generar esa red que incorpora desde la universidad hasta los niños y niñas en un consejo infantil, las familias, las maestras, los educadores, porque si no, no llegamos a ningún sitio. Si no somos capaces de construir en red, eso sí, poco a poco, con las líneas, ¿no?, de trabajo, yo creo que no lo lograremos. Y es un trabajo arduo, difícil, de conformar poquito a poco equipos realmente transdisciplinares para la transmisión científica también, no solo para abrir el parque, sino para luego su continuidad. Y ahí los compañeros de enseña tienen un papel clave. Bueno, gracias, Carmen Gloria. Efectivamente, yo en primer lugar quisiera agradecerles sobre todo la sinceridad, ¿no?, desde cada una de las unidades de patrimonio de los cabildos insulares a la hora de exponer la realidad particular en este caso, de los espacios fuera de los ámbitos museísticos, ya sean yacimientos arqueológicos o parques arqueológicos que están en proyecto o que están en ejecución o que ya están vigentes.
y sobre todo la realidad actual, ¿no? Miren, a veces se nos olvida una cuestión, y yo igual lo he ido echando en falta un poquito a lo largo del día de hoy, ¿no? Y es responder a dos preguntas clave en este sentido, es el para qué y el para quién, ¿no? ¿Para qué un parque arqueológico? ¿O para qué un espacio o un yacimiento visitable? Pues fundamentalmente la respuesta la dio el compañero esta mañana, ¿no? Es decir, tenemos una obligación desde el punto de vista de la administración de ceder el conocimiento a la ciudadanía. Además, hay una reclamación por parte de la ciudadanía canaria, en este caso. De hecho, por eso surge el programa Enseña Patrimonio, ¿no? Para dar respuesta a esa necesidad de conocimiento, ¿no? Entonces, la difusión es fundamental en este sentido, ¿no? La difusión es algo que está en el origen de todo esto, ¿no? Difundir, transmitir el conocimiento, la cercanía a esa población. Por eso lo que decía Carmen Gloria antes es fundamental, ¿no? Es decir, ojo, que en este sentido la herramienta fundamental para transmitir el medio es la educación patrimonial. A veces nos olvidamos y entendemos el término educación como un concepto que está íntimamente vinculado a los espacios escolares y que más allá de un centro educativo no hay transmisión educativa. Nos equivocamos en ese sentido. Yo creo que los espacios museísticos, los parques arqueológicos, los yacimientos visitables necesariamente tienen que plantear una propuesta de educación patrimonial que permita ese feedback del que hablaba Carmen Gloria. Es decir, ojo, que esto no es un mensaje, no vamos a lanzar un mensaje unidireccional a la gente, ¿no? Es decir, a la ciudadanía. Necesitamos también saber cuáles son sus necesidades, sus niveles, a quién vamos a acercar ese conocimiento. A niños, adolescentes, a mayores, a personas con discapacidad. Todo eso hay que valorarlo, ¿no? Y bueno, yo quisiera hacer ahora, voy a ser muy breve, una pregunta que me parece muy interesante. Bueno, yo creo que el caso, todos lo sabemos, el caso de Gran Canaria, pues es el principal exponente, ¿no? Llevan muchísimas décadas en este sentido. Antes le estaba comentando a Ángel una cuestión, digo, es que yo recuerdo que hace tantos años como 20 se lanzó la guía del patrimonio arqueológico de la isla de Gran Canaria. Yo recuerdo que aquello generó un enorme debate a nivel regional. Es decir, ojo, que es que se han vuelto locos. Es decir, van a ser públicos el patrimonio arqueológico. Mucho ya era público, ya entre toda la gente, ¿no? De la existencia de esos yacimientos arqueológicos. La pregunta, Xavi, que yo me llevo haciendo ya un tiempito es, desde la unidad de patrimonio, pues me parece súper interesante, desde la unidad de patrimonio del Cabildo Insular de Gran Canaria, ¿se ha hecho alguna evaluación de lo que ha supuesto desde el punto de vista de la conservación del patrimonio la publicación de esa guía? Una evaluación formal no se ha hecho, no nos hemos parado a pensar. Es cierto que desde la publicación fue una publicación polémica y se sigue haciendo desde algunos sectores acusaciones directas de que eso ha generado el expolio, ¿no? El expolio de yacimiento. Pero yo creo que son ya 16 años que llevo en el Cabildo de Gran Canaria, desde la edición de la guía y algunos más. Y además llevamos ya cuatro ediciones de la guía, ¿no? Que se ha ido mejorando, actualizando, reduciéndose en el número de yacimientos, pues no todos cumplían las condiciones para ser visitados por todo el mundo. Pero sí que no hay ninguna evidencia directa y yo la isla la pateo cuando puedo, ¿no? Cada vez que tengo oportunidad, no hay una evidencia directa de mayor número de expolios. Es decir, el número de expolios en Gran Canaria es relativamente bajo, que por lo menos que tengamos nosotros conocimiento. Y al contrario, sí que ha habido un crecimiento muy exponencial de la participación ciudadana en la defensa y en la implicación con su patrimonio. Nosotros tenemos todos los años en torno a una treintena o entre 35 y 50 hallazgos casuales transmitidos por la ciudadanía.
a través del correo electrónico, a través de teléfono, de la gente que tiene mi teléfono y me manda directamente WhatsApp continuamente con yacimientos que, siendo o no conocidos, quieren que se incorporen, no solamente, bueno, que se incorporen al inventario arqueológico. Yo creo que la experiencia ha sido positiva, desde luego la guía arqueológica es mejorable, no todos los yacimientos cumplen las mismas condiciones, es decir, no pasarían el filtro, ¿no?, del documento que nos ha pasado a Víctor, y eso sí que quizás necesitaríamos revisarlo y adecuarlo a esta perspectiva, ¿no?, si vamos a seguir para adelante. Pero yo creo que la experiencia ha sido positiva. Positiva en el sentido de la implicación ciudadana de la gente de Gran Canaria con su patrimonio arqueológico, cada vez lo ha identificado más y esgrime esa guía arqueológica como una herramienta de identificación con su patrimonio, con su pasado y con el compromiso ciudadano que supone la defensa del patrimonio, ¿no? También ha servido para que nos den leña por todos los lados cada vez que incumplimos el trabajo que nos corresponde, de vigilancia y de control del yacimiento, pero eso nos va con el sueldo y vamos, a mí me parece estupendo. Pero yo creo que es buena experiencia, ¿eh? Yo creo que es buena experiencia. Sí, exacto, sí. Yo quiero un poco, a tenor de lo que dice Xavi, yo por lo menos cuando yo estudié, la idea que se nos transmitía es que no había que dar nada. Los yacimientos arqueológicos eran tabú como si no existiera. Solo los conocían los arqueólogos y nada más, ¿no? Entonces, eso daba pie también, y yo tengo un montón de experiencia en La Palma, donde el Galileo Galilei, en la cumbre, el Ayuntamiento de Garafía, destrozaban yacimientos arqueológicos que se sabía que estaban allí, y lo que te decían, como no sabíamos nada, entonces, yo era de los que, al principio, obviamente, era lo que te daban tus profesores, lo que te decían, ¿no? Bueno, pues no se comunican, pero yo creo que nosotros, ¿sabes? Lo ha dicho, todas las administraciones y también la ciudadanía tenemos un deber, que es protegerlo, conservarlo y darlo a conocer, ¿no? Entonces, yo creo que esa guía, nosotros hemos intentado hacer algo en La Palma parecido y yo creo que se debe, porque la protección, vigilancia y todo eso no es una labor de nosotros solos, es labor de todo el mundo, ¿no? Eduardo, en la educación. Ese es el pilar fundamental. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado y sobre todo con Xavi y Fuerteventura, que es cuando más problemas he tenido, disculpa Jorge, con respecto al tema de las redes sociales, que también ya no es una guía en papel, sino que las redes sociales nos han hecho mucho daño. Y creo que era Isabel lo comentaba en el confinamiento, vamos, de recibir imágenes en las redes sociales de expolio, que sufrimos un acoso que yo decía, si tienen que estar encerrados, ¿qué están haciendo? Porque es que todo el mundo le dio por salir al campo y hacer lo que no tenía que hacer, y luego cometían el error de colgarlo en las redes, que al final nos facilitaba a nosotros los datos de las personas que habían sido. Pero es verdad que yo creo que el pilar fundamental de todo es la educación y el conocimiento. Un momento, porque es graciosa relativamente, ¿no? En los años 90, el Parque Nacional hacía campañas de sembrar flora en peligro de extinción en los bordes de la caldera, con colegios, que lo sigue haciendo todavía, ¿no? Entonces se van para arriba, para la zona del Roque de los Muchachos, bueno, un poquito más hacia el oeste, ¿no? En el límite con Punta Gorda, a hacer una campaña de estas. Y uno de los chicos que iba, el director del Parque Nacional les enseñó un grabado rupestre y se hundió la espalda, lo partió en 4 pedazos y se lo trajo para el instituto, sí. Pero lo curioso fue que a mí me llamaron esa noche porque 2 compañeros denunciaron al chico este. Entonces fuimos, les dimos una charla. Yo les había dado una charla hacía como 2 meses, ¿no? Pero fueron 2 compañeros los que lo acusaron.
El grabado está puesto en el Museo Arqueológico, una espiral chiquitita, súper bonita, partida en 3 pedazos, claro, intentó llevársela y tal, pero fueron los propios chicos, compañeros, los que lo denunciaron, ¿no? Entonces la educación es fundamental, está claro. Yo creo que Aránzazu ha puesto el dedo en una llaga importante y es el de las redes sociales. Es decir, hoy en día ya no hace falta la guía de Gran Canaria, es decir, tú te metes en redes sociales y en este caso Laura es nuestra encargada especial de lidiar con cada vez que pillamos uno, intentamos contactar con él, intentamos por las buenas, bueno, que nos dé información, porque hay muchos que ni conocemos, para de alguna manera traerlos a nuestro lado. Pero es verdad que ahora mismo en las redes sociales el patrimonio arqueológico, por lo menos en nuestra isla, está divulgando y está corriendo y no hay manera de controlarlo. Por lo que nosotros sabemos, nos hemos llevado sorpresas positivas en el sentido que hay yacimientos emblemáticos, especialmente grabados rupestres, que no se han visto afectados a pesar de que están publicados en todos sitios, pero también es verdad que estamos pillando grafitis, inscripciones, rayones, algunos actos de expolio y vandalismo. No son yacimientos de primera. ¿Eso se debe a esta multiplicación o digamos, el incremento de información y difusión en redes? Pues no lo sé, supongo que sí. Es decir, cuanto mayor número de gente conozca esos yacimientos, pues el riesgo de que aparezca un salvaje es mayor. Yo coincido con el tema de la educación, pero la educación no es cortoplacista, es decir, la educación es a medio o largo plazo. Y mientras tanto, tenemos un patrimonio expuesto y desde mi punto de vista, y creo que en la unidad lo compartimos, hay que ser prudentes en cuanto a la divulgación oficial. Pues las redes no las tenemos que tragar, evidentemente, pero la divulgación oficial yo creo que deberíamos hacerlo previo conseguir un mínimo nivel de protección de los yacimientos. Tenemos además 2 experiencias horrorosas en Tenerife que como consecuencia de 2 estudios de impacto, una de las medidas compensatorias que se proponen es vallar 2 yacimientos. En uno robaron la valla y destrozaron el yacimiento, y en el segundo, que lo hace ProRed y que además se incorpora un panel, una estación de cazoletas y canales con un panel explicativo, y que dijimos, hombre, ya tenemos un primer yacimiento potencialmente visitable. La mitad de la valla ha desaparecido a lo largo del último año. Entonces, claro, es decir, yo tengo que reconocer que la experiencia nos lleva al pesimismo en el caso de nuestra isla. Es decir, ¿y qué hacemos? Pues es un tema complicado. Yo insisto, yo creo en el tema de la educación, es fundamental. Creo que el patrimonio está para conocerlo y difundirlo. No lo puedo decir, como dice Jorge, una especie somos una especie de grupo de masones, ¿no? Que somos los que tenemos el conocimiento muy restringido y muy cerrado. No, hay que expandirlo, pero cuidado cómo lo damos a conocer. Y ese es un tema que hay que valorar seriamente. Ya insisto, en ese sentido soy bastante escéptico. Al hilo de lo que están comentando, que quizás el parque arqueológico pueda ser una fuente de conocimiento, de divulgación y de educación. Y tampoco se trataría de hacer parques arqueológicos, porque como dice, es una figura muy encorsetada que tiene que cumplir un montón de requisitos. Pero sí puede servir como un centro desde el cual educar incluso desde el cual redirigir a la gente, ya adquiriendo una serie de buenas prácticas, ¿no?, con respecto al patrimonio, a otros yacimientos que serían visitables. Esos yacimientos serían los que se difunden, los que se divulgan, los que se les facilita, porque claro, las redes sociales sí que te ponen todos los yacimientos habidos y por haber en la isla, pero si tú ya estás poniendo a disposición del público una serie de yacimientos que son de fácil acceso, donde se hace una intermediación entre lo que se ve y cómo puedes dialogar con lo que estás viendo, puede ayudar a eso, en lugar de estar haciendo medidas sancionatorias continuamente o vallando el campo, que no lo podemos vallar toda la isla, pues tener a la ciudadanía cómplice en la conservación y protección de nuestro patrimonio.
nosotros en Fuerteventura tenemos la oportunidad de hacer todo el tema educativo a través del Museo Arqueológico, que lo tenemos ahí en Betancuria, que se acaba de abrir hace un año. Gracias. Así que sí, quizás los museos, los yacimientos visitables, pues también que fuesen gestionados desde el mismo museo para tener pues un diálogo de educación, ¿no? Y que no vayamos al tuntún. Como una nave nodriza. Exacto. Y yo contigo. Bueno, nosotros no somos unidad, somos Servicio de Patrimonio Histórico, Consejería de Gobierno de Presidencia del Cabildo Gran Canaria. En el anterior encuentro, en el primero sí, era otra consejería, pero ahora mismo somos Servicio de Patrimonio Histórico, Consejería de Gobierno de Presidencia, Cabildo Gran Canaria. Bueno, estamos, ¿sabes? Pues, ¿te acuerdas? Hablando de la amplitud del tema educativo, el papel también de las acciones de vecinos, sobre todo en los yacimientos, ya que estamos aquí hablando de arqueología, parque arqueológico, visitables, etcétera, los que, digamos, son urbanos o periurbanos, que tienen a lo mejor algún barrio cerca. Ya no me refiero al urbano para antonomasia, que es el Museo del Parque Arqueológico, Cueva Pintada de mi ciudad, sino, por ejemplo, Mujeres del Clavo, la Cueva de la Furnia, por citar un ejemplo de cada una de las dos capitales históricas de mi isla, Galdar y Telde, que el próximo año pues celebraremos precisamente el 50 aniversario de declaración de bien de interés cultural de la Cueva Pintada y de Cuatro Puertas. Entonces, el próximo año pues ya están invitados para los fastos conmemorativos que ya haremos públicos. Y te acuerdas que ya tenemos antecedentes en el Cabildo de ver el papel que incluso pudieran jugar las asociaciones de vecinos en los que están cercanos, que ellos mismos sean, digamos, un motor y que sean también un factor educativo y de participativo al respecto. En concreto, pues ahora que estamos este año en el reajuste que hicimos en la segunda mitad de año de lo que no nos gastamos en la primera con respecto a la parte arqueológica, pues en un esfuerzo, y sobre todo por la parte de los arqueólogos de mi servicio, pues pudimos incluir ya una serie de cerramientos de renovables, que esto pues lo lleva más directamente Xavi junto con otros arqueólogos del servicio, que en origen eran 4, y son 4. Entonces hemos empezado a renovar y ahora mismo ya están en marcha algunos cuantos, y el año que viene pues serán más, por supuesto. Cuatro Puertas va a tener una actuación muy importante, no vamos a hablar de dinero, la Cueva Pintada también, en las dos convergencias, digamos, la Consejería de Cultura con el Servicio de Museo, y también por la parte que nos toca a nosotros, de la Consejería de Presidencia, pues también todos los años también destinamos una pequeña cosita, el año que viene pues será mayor. Y entonces estamos pensando, digamos, en algunos de estos como Tufia, por ejemplo, Botija sería completamente distinto, porque claro, no, ¿quién asume que ese es mi directo? Pues queda lejos de Puerto de... ¿no? Pero los otros que están al lado, pues sí estamos pensando en cómo arbitrar fórmulas también educativas y participativas directamente de los propios barrios. ¿Quieres añadir alguna cosita más? Lo que está diciendo Chano, cuando hemos hablado de educación, yo por lo menos no he hablado en el sentido de educación reglada, sino educación general. Y creo que a colación de lo que has comentado, Chano, y es importante porque en los últimos tiempos, no solo ya el expolio, sino también que muchos yacimientos se han convertido en vertederos. Y eso no es un niño de educación reglada. Yo creo que aquí tiene que haber una concienciación ciudadana, que el conocimiento te lleve también a apreciar tu entorno y a trabajar y vigilar sobre ello. Porque ellos también, cuando los involucra, son los primeros vigilantes del patrimonio que van a colaborar. Y eso es fundamental. Por eso yo decía educación, pero en letras mayúsculas como pilar fundamental para caminar mientras se investiga y se hacen las otras tareas. Y una cosa que no hemos hablado aquí y que la ley lo recoge es que no nos olvidemos que aparte del proyecto para incluirnos para
que tiene que presentar el Cabildo y luego llevar al Gobierno para el trámite del parque, como es zona arqueológica, tiene que constar de un plan especial y eso complica la creación de los parques. O sea que hay que tener también una idea, qué es lo que queremos, que los yacimientos más relevantes de toda Canarias sean parques o vamos a apostar por un parque en concreto en cada isla y que al mismo tiempo vertebre a los demás yacimientos insulares, como decía Maite. Yo creo que el plan en el que tenemos sobre la mesa tiene que llevarnos al diálogo de qué es lo que queremos y caminar de la mano, lo decía la directora, somos 8 realidades diferentes, pero que tenemos que caminar de la mano y no por ello cada uno sobresalir sobre otro, sino vamos a apostar por el tema de la creación de parques, pero ¿cómo y de qué forma? Retomar lo de las redes sociales, pero no sé si... No, pues hay algo muy importante que dijo Víctor esta mañana, que es la democratización del conocimiento. Yo creo que eso es básico, ¿no? Y eso pasa por la difusión, por la educación y por el conocimiento compartido y el conocimiento cooperativo también, ¿no? Dando la oportunidad al conjunto de la ciudadanía de coparticipar en la construcción del conocimiento de nuestra identidad y de nuestra lectura del pasado, ¿no? Yo creo que además, y en directa relación a lo que decía José Carlos, ¿no? Lo de las redes, ¿no? Que las redes también es una fórmula que se ha interpretado además como una democratización del conocimiento cuando realmente lo podemos poner entre comillas. Pero yo no creo que no sea tanto un problema de conocimiento, de difusión del conocimiento, sino de la identificación de la arqueología como sinónimo de descubrimiento, que es lo que ha motivado a todo el mundo, que es decir, yo descubro este yacimiento y cuando ya descubro esto voy a por el siguiente y me da igual lo que signifique cada ese yacimiento. Por eso es tan importante la generación de conocimiento, por eso es tan importante, y lo decía Isabel esta mañana, ¿no? La arqueología es indisociable del concepto de investigación. La investigación no empieza después, sino empieza desde el mismo momento en el que nos ponemos a intervenir en un yacimiento arqueológico, tanto desde el punto de vista de cuando vamos a excavarlo, como cuando vamos a restaurarlo, a consolidarlo, a investigarlo, a difundirlo, ¿no? Por eso es tan importante todo eso, pero no solamente el generar ese conocimiento, sino también cambiar la imagen que tenemos de la arqueología, ¿no? Porque al final ellos se están comportando como nos comportábamos nosotros. Ellos también dicen que ese es un conocimiento arcano y ustedes habrán visto como yo todas las redes sociales de eso. No voy a revelar el lugar donde está. Y el resto, no, claro que no, compañero, no, vamos a mantenerlo en secreto. Digo... Y lo que hemos intentado nosotros a través de las vías de educación, a través de la participación es decir, hablar con esa gente, ¿no? La experiencia por lo menos en Gran Canaria está siendo buena, ¿no? Y decir, oye, yo díganmelo aunque sea a mí y luego ya es responsabilidad mía. Si se rompe ya va a ser responsabilidad mía, ¿no? Pero y yo creo que poco a poco hemos ido ganando con un montón de... Sí, nos siguen dando caña, nos siguen poniendo a parir, siguen diciendo que somos unos desastres y posiblemente tengan razón, ¿no? Pero que cada vez hay más gente implicada y concienciada de que, aparte de la emoción que puede ser descubrir un nuevo yacimiento y las competiciones que tienen entre ellos, ¿no? Para ver quién descubre más grabados rupestres, que es además que nos lo digan a nosotros y luego ya que después nos pidan a nosotros responsabilidades también de no hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Que es un tema súper importante. No podemos obviar a la ciudadanía. Por eso, no sé si lo saben, pero ha cambiado el proyecto Enseña. No es Enseña en educación, sino Enseña patrimonio, trabajando con la ciudadanía. Y el año que viene, ya están los presupuestos aprobados, esperemos que pase el filtro del Parlamento. Hemos elegido una asociación que dentro de sus estatutos tenga la protección y la investigación o la protección de patrimonio y le hemos aportado una cuota, un importe económico y ahora la fase siguiente es reunirnos con la totalidad
es uno por isla menos La Graciosa, 7 colectivos donde nos reunimos para explicarles cuál es el sentido de esa subvención, el destino, y si pudieran hacer algo en conjunto, ¿no? En conjunto. Yo creo que a principio de la tarde, así en plan simbólico, teníamos 6 hojas en blanco que ahora hemos ido rellenando, con el ánimo de continuar, si les parece bien, para ir reflejando la disparidad de situaciones que tiene las 6 islas presentes. Les mandamos unas propuestas de organización. ¿Por qué? Porque la finalidad última es elaborar un proyecto ya a principios del 2022, porque no sé si lo saben, pero es la primera vez que el Gobierno ha invitado a la Viceconsejería y a las 2 direcciones a participar en las discusiones de los fondos europeos, que hasta ahora Patrimonio no participaba, ni Cultura. Y es importante armar un proyecto para financiar con esa partida o con infraestructura turística, que siempre están faltos de iniciativas, siempre se van por las ramas de, pues eso, los proyectos los charcos y cosas así. Si ya tenemos la reunión pedida y es presentarle parques arqueológicos en las islas, teniendo en cuenta eso, la disparidad, y porque hay algunas islas que no han empezado y otras que están sobradas de experiencia, ¿no? Además, yo creo que el impulso tiene que venir de ustedes. Y además, yo creo que podemos seguir contando con las compañeras que se han acercado a contar su experiencia, ¿no? Para, no sé, yo creo que... Sí, totalmente. Gracias. Totalmente de acuerdo. Claro. Sí, yo entiendo que esto es la cascada. Es decir, el impulso de ellos... Si les parece, para terminar, ¿hay alguna pregunta más? Pues tenemos 2 intervenciones más y... Sí. Porque se supone que teníamos que ir al hotel que nos recogen allí a las 7:30 para ir al aeropuerto. Por eso estamos... Hacemos las 2 preguntas, Maite e Isabel. Del plan de financiación, digo, no sé si la creación de una red de parques arqueológicos o de yacimientos visitables va a ir, entiendo que con el tema de los fondos europeos puede ir con una línea de financiación que ayude. Yo hablo desde la perspectiva de una isla pequeña que el Cabildo tendrá un presupuesto como el menor de los ayuntamientos de una isla capitalina. Entonces, si se hace una red de parques arqueológicos sin una línea de financiación, está abocada al fracaso, por lo menos a escala local y periférica y rural, no va a funcionar. Pues no va a funcionar. Incluso la pregunta de que si estaban dispuestos a incluirse dentro de la creación de la red, es que la red es para precisamente tener un plan de financiación. Los que estén fuera de la red, pues no, difícilmente podrán entrar en ese plan. Y la consecución es, como ha venido funcionando con la red de museos, pues hacer lo mismo con la red de parques arqueológicos, que al final es el paraguas que nos sirve a nosotros también desde la Administración para tener un presupuesto económico y hacer actividades concretas dentro de los parques. Redes y redes de parques arqueológicos y redes de museos también, que creo que es importante, ¿no? Que se habla de lo mismo casi cuando hablamos de parques, como de yacimientos visitables o centros de interpretación, y yo creo que si es el plan de parques arqueológicos, tendríamos que tener claro qué son parques arqueológicos y dejar fuera o decidir meter dentro a los yacimientos visitables. Porque claro, parque arqueológico tiene una declaración dentro de la ley que se separa de lo que es un yacimiento visitable.
Creo que es Bueno, fundamental. los yacimientos visitables ya no los recoge la ley. O sea, Bueno, ahora no sé, pero lo que es queda, algo ¿no? que tenemos, A es ver, otra de los apartados que decía el Zenobio antes. Valerón y Pues todo. tenemos que plantear una modificación o se incluye simplemente en el plan y el plan es lo que se aprueba y define. O El ejemplo es la Comunidad de Madrid. El ejemplo es la Comunidad de Madrid, que no tiene dentro de su ley la figura de los yacimientos arqueológicos visitables y, sin embargo, tiene desde hace años desarrolla el plan de yacimientos arqueológicos visitables, ¿no? O sea, quiere decir que es una ventaja en lugar de una debilidad, porque permite no estar encorsetado por un marco legal. Claro. Yo creo que es algo más flexible y ágil, precisamente el tener esa, igual que sucede en la Comunidad de Madrid, pues esa flexibilidad será lo que el gobierno regional con los cabildos quiera que sea, ¿no? Yo creo que eso es... No deja de ser sino un Entonces, incluir los centros de interpretación dentro del plan de parques arqueológicos. Claro, que propone. pasarían a ser yacimientos visitables los centros de interpretación. Porque parques es una figura que Claro, viene reglada es que el por nombre, la ley, claro, el nombre pero es- los yacimientos visitables no viene reglado. Entonces, ahí cabría los centros de interpretación, que es un poco o lo definimos dentro del plan, que eso también habrá que definirlo también, lo los que- centros a de lo que me refería, interpretación, como dice porque él, son otra variante que hay muchos en Canarias. Nosotros no tenemos legalmente ninguna de las dos figuras. No tenemos los parques arqueológicos ni tenemos yacimientos visitables. Con el y, sin desarrollo. embargo, No, es una condición. no, quiero decir, perdón, que nosotros no tenemos esas figuras legalmente, por eso decía que la legislación es una pata que a veces está coja y otras está bien que no esté. Nosotros no tenemos... Otra vez está bien que esté también. No, bueno, ya, y los míos. Pero nosotros estamos desarrollando desde hace muchos años, tenemos el yacimiento de Complutum, que se puede considerar un parque arqueológico al mayor nivel, que ya os he dicho, con un montón de inversión nuestra del ayuntamiento y también del ministerio con el 1,5% cultural. Ahora estamos haciendo un 1,5% cultural ahí y tenemos los yacimientos visitables que van entrando en el proceso de meterlos conforme lo vamos haciendo. Y nosotros, por ejemplo, que estamos ahora cambiando nuestra ley y está ya en un borrador para que lo vea todo el mundo y opine antes de que salga, no nos planteamos meter ni yacimientos visitables ni parques arqueológicos. Algún ayuntamiento, en concreto el de Alcalá, quiere que su yacimiento sea un parque, pero eso no nos lo hemos planteado y, sin embargo, sí que hay un apartado de la ley de plan patrimonial, porque eso nos parece que está menos andado, que necesita más reglamentación para que nos enteremos qué es un plan patrimonial, cómo funcionan, qué tenemos que hacer, pero en la ley no nos lo hemos planteado en la nueva. No quiere decir que no salga porque está todavía en proceso de consultas, pero no tenemos la figura y no nos crea ningún problema no tenerla, ¿eh? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Pues si les parece, pasamos a la conferencia final. Pues nos movemos.